Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy llegamos a un domingo más. Gracias por acompañarnos. Gracias porque cada domingo pueden estar en este tiempo junto a nosotros. Saludamos a la familia, comunidad de fe, a cada uno de aquellos que nos ven en su hogar. Gracias por este tiempo de adoración que pudimos tener junto a nuestros hermanos. Que nada nos detenga, que aún en este tiempo de cuarentena podemos alabar a nuestro Dios desde nuestro hogar. Gracias a cada joven, a cada niño, a cada adulto que nos puede ver. Hoy les invitamos a poder preparar su corazón para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Y no se olviden que al finalizar el tiempo de culto nos puedan enviar la foto de su familia donde han podido observarnos, donde han podido escuchar la palabra de nuestro Dios. En este momento donde están, les pido que cerremos nuestros ojos y vamos a tener un pequeño tiempo de oración para poder después escuchar la palabra de Dios. Señor, gracias te damos nuevamente en este domingo. Gracias por un día más. Gracias porque en diferentes lugares nuestros amigos nos pueden ver, porque en diferentes lugares tu palabra va a llegar. Así como dice tu palabra, de poder ir y predicar el evangelio a otras personas, hoy lo podemos hacer a través de estas herramientas. Gracias por cada hogar que abrió su puerta para poder escucharte a ti, Señor. Que este tiempo nuestros corazones, que en este tiempo nuestra mente esté preparada para poder escucharte a ti, para poder rendir nuevamente nuestro corazón ante ti. Este tiempo es tuyo, Señor, y prepara, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Invitamos a nuestro pastor a que nos pueda dar su palabra. Amén. Buenos días, una vez más. Es un placer, una inmensa alegría poder reunirnos en torno a la persona de Cristo, en torno a la palabra de Dios y poder en esta mañana, todos juntos desde nuestros diferentes lugares donde estamos, poder exaltar, alabar, adorar el nombre del Señor. Es hermoso, nos reunimos para alabarle, exaltarle, darle gracias, con mucha gratitud por todo lo que Él hace en nuestras vidas cada día, no importando las circunstancias, ya que es el Señor de todas las situaciones que vivimos. Pero no solamente eso, también podemos con todo el corazón disfrutar este momento, disfrutar el tiempo de adoración y alabanza. También podemos orar y también podemos añadir a eso disfrutar y aprender de su bendita palabra. Jesús, recordando ese pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Antes de servir, debemos de ser adoradores. La adoración va a ser, nos va a conectar con ese Dios amoroso, grande, y entonces nuestro servicio va a ser un servicio acorde a cómo es el corazón de Dios. En esta mañana quiero saludar a Mateito, que toca el teclado. No está en este hogar, es desde otro hogar donde están haciendo este servicio al Señor, a mi hija Lisette. Y quiero también saludar a todos aquellos hermanos que en este momento se dan cita, están en sus hogares junto con su familia, se toman el trabajo de enviar, compartir este link con sus amigos, con sus conocidos, con su familia, en fin. Qué bueno que es poder estar en familia en Cristo. Gloria al Señor. También qué bueno es tener a un Dios tan hermoso, poderoso como Él es. Yo le invito en esta mañana, ahí donde estamos sentaditos, o si usted desea, póngase de pie y vamos a exaltar un tiempito pequeño el nombre del Señor. Señor, tú eres grande, eres hermoso, eres bueno, eres bello. Cuando vemos tu palabra, vemos esa pasión,
ese amor, esos atributos tuyos trabajando con nosotros. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Esta palabra escrita que para llegar a nuestras manos muchos tuvieron que dar incluso su vida. Hombres y mujeres, Señor, trabajaron cuánto tiempo para poder traducirlas a nuestros idiomas. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Eres grande, eres excelso, eres soberano, eres poderoso, eres hermoso, eres Señor perseverante y estás lleno de gracia, lleno de verdad. Bendito Dios, cada atributo, Señor, que podemos exaltar o resaltar de ti, nos inspira, nos anima. Podemos ver que eres un Dios de planes y propósitos, que eres un Dios que no te equivocas, que eres un Dios planificador, que eres un Dios, Señor, que todo lo haces a su debido tiempo, que el tiempo perfecto tuyo, Señor, no falla. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por la persona de Cristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tener esa paternidad perfecta. Te adoramos en esta mañana. Te damos gracias aún por estos momentos que vivimos, Señor, en familia. Gracias por estas situaciones difíciles. Nada se escapa a tu control, nada se escapa a tu obrar, nada se escapa a tus propósitos. Quizás nuestra mente no puede comprender o abarcar la totalidad de lo que estás haciendo en esta tierra, pero cada situación individual, Señor, y mundial y familiar está medido y tiene un propósito, Señor, de sacar en nuestras vidas, Señor, el carácter, la vida tuya, que forme parte de nuestro ser. Te alabamos, te adoramos una vez más. Te damos gracias. Gracias por permitirnos esta mañana tener una vez más la oportunidad de poder tomar tu bendita palabra, que son tus pensamientos plasmados en este manual, Señor, y poder meditar en ellos y alimentar nuestra vida espiritual. Señor, ordenar nuestra mente, bendito Dios, y llevarlo a la práctica esta semana y poder, Señor, cada día crecer en nuestra fe, afirmarnos más en ti, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. También toca nuestros corazones que esta mañana, con ese amor que nos hemos levantado, con los corazones abiertos para poder acercarnos a ti, también te pedimos, Señor, que ilumine nuestra mente para captar el mensaje de tu palabra. Y a mí, Señor, te pido en esta mañana que uses mis labios, que, Señor, tomes el control de mi mente, de mi corazón, y me permitas articular de una forma ordenada lo que, Señor, he tenido que preparar en esta mañana, que creo que es tu palabra para tu pueblo, para este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno si usted se puso de pie, tome asiento y disfrutemos este tiempo, porque la palabra de Dios, como usted bien lo sabe y yo lo sé, es viva, es eficaz, es poderosa. El Espíritu Santo la toma y trabaja en nuestras vidas. Y yo me siento un privilegiado porque cada vez que me toca sentarme a estudiar y a investigar, el mayor bendecido soy yo, porque puedo aprender y también Dios me habla a mi corazón. Yo soy el primero que necesito que Dios hable a mi vida. Y a través de mí, luego poder Dios hablar a usted. Y entonces ahí el Señor va trabajando con todos nosotros. Qué bueno, no olvidemos lo que dice Esdras, el libro de Esdras, el libro donde dice que Esdras decidió en su corazón investigar en la Escritura, luego vivirla, practicarla y luego enseñarla. Ese debe de ser el paso correcto, los pasos correctos que debemos de tomar a nosotros que somos seguidores del Señor. Poder investigar, profundizar, analizar, captar y pedir al Señor en oración cada día: Espíritu Santo, muéstrame en tu palabra los principios. Y luego vivirlo, practicarlo, aplicarlo a nosotros, a nuestra familia,
con amor, con paciencia, porque así es Dios, paciente. Y por último, poder con esa humildad de haber conocido ahora por experiencia la aplicación, la práctica de la palabra, poder transmitirla a otros. Otra cosa que quisiera enfatizar en esta mañana, que siempre en la iglesia les digo, es un poco trabajoso, no es tan fácil, requiere tiempo, pero es poder ver el panorama completo. A veces no cometemos el error de tomar un texto y profundizar en ese texto sin ver todo el panorama completo de las vidas de los hombres de Dios o las circunstancias que pasaron. Y a veces fácilmente nos atrevemos a poder, en cierto modo, criticar o juzgar sus decisiones. Pero Dios nos está ayudando a cada día aprender. Todos aprendemos. El día que no aprendamos, ese día ya estaremos en el cielo o quizás habremos llegado a un momento en el cual nos estancaremos. Cada día aprendemos. El proceso de aprendizaje nunca terminará. Cada día Dios está trabajando en nuestras vidas, en su vida, en mi vida, en nuestros corazones. Así que abramos nuestros corazones a lo que Dios tiene esta mañana para nosotros. El tema de esta mañana es prueba de la fe, la separación. Voy a continuar hablando de este personaje llamado Abraham, que significa Padre enaltecido. Dicen los diccionarios, dicen aquellos que conocen los términos. Dos características especiales de los hombres y mujeres de Dios es la fe y la obediencia. No vaya a creer que voy a repetir lo del día viernes. Vamos a verlo desde otra perspectiva esta mañana. Dos características, fe y obediencia. Fe. Voy a dar una definición un poquito más acorde a estos tiempos. La fe es aceptar lo que Dios ha dicho y actuar de conformidad con ello, con confianza y amor. Hebreos 11:1 dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hebreos 11:1, nueva traducción viviente. Por lo tanto, es confianza segura en Dios y su palabra. El objeto, el enfoque de nuestra fe es Dios, su persona, porque Él es creíble. Fe es acción. Fe no es pasividad. Fe no es estar ahí estático y hablar y repetir ciertas cosas o textos bíblicos. No, la fe siempre nos va a llevar a la acción práctica. También, para entender bien la fe, hay otro pasaje en Romanos 10:7, dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así se origina la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Las escrituras, la palabra de Dios hace que tengamos fe. Entonces ahí tenemos una fe verdadera. Fe, eso es fe. Confianza que viene por escuchar la palabra de Dios y acción. Seguridad de que Dios va a ser fiel a su promesa, a su palabra que Él ha expresado. Y eso lo podemos ver en la vida de Abraham, como vamos a ver un poquito más adelante. La otra característica de estos hombres es obediencia. Quiero ampliar un poquito el concepto también. Es hacer lo que me dicen, cómo me lo dicen y cuándo me lo dicen. Hacer, cómo y cuándo. Ahí están los dos conceptos sencillos para poder guardarlos en nuestros corazones. Recuerde que lo tenemos que aplicar
Recuerde que en nuestra vida diaria no podemos estar corriendo cada rato al diccionario bíblico para poder ver si el concepto es correcto. Tenemos que guardarlo en nuestros corazones, así que allí guardémoslo con conceptos sencillos, no tan complicados, ambas expresiones. No olvidemos, fe es confianza en Dios, en su palabra, el enfoque es Él y es acción. No es solamente teoría. Y obediencia es hacer lo que me dicen, cómo me lo dicen y cuándo me lo dicen. La Biblia entonces define la fe y también podemos sacar la definición de la obediencia de la palabra de Dios. Pero también nos ilustra en forma práctica en la vida de los hombres que cómo es la fe, cómo crece la fe, cómo se desarrolla la fe y la obediencia. La fe y la obediencia tampoco no son estáticas, se empieza de menos a más. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Venimos al Señor sin saber nada, no practicamos nada de lo que Él pide y a medida que vamos yendo de la mano de Él en sus caminos, Él va trabajando en nosotros. Por eso decía, qué bueno que es Dios, qué paciente que es Él. Y usted lo puede ver en la vida de sus discípulos y puede ver en otros hombres como también el apóstol Pablo y así tantos y tantos personajes de la Escritura que empezaron siempre de menos a más. Entonces vamos a ver en esta mañana un ejemplo de fe auténtica. Es un ejemplo clásico. Es la vida de este hombre llamado Abraham, que luego Dios le cambia el nombre a Abraham. Y entonces a través de él vamos en esta mañana ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Ver cómo Dios va haciendo, va llevándonos de la mano en este proceso de ir creciendo cada día para poder cumplir sus propósitos. No, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. No hemos nacido para no hacer nada. No. El propósito final no es tener familia, ni esposa, ni tener dinero. No. El propósito final es cumplir un plan, un propósito divino, personal, que está como un puzzle, como un rompecabezas, está insertado en un propósito amplio de Dios. Qué bueno que es Dios. El apóstol Pablo dice que, alabando al Señor, dice que es increíble, es maravilloso Dios, cómo puede trabajar y quién podrá conocer la mente tan perfecta y profunda de Él. Entonces Dios mismo describe a Abraham como un hombre de fe, como un hombre de fe. Así dice Hebreos 11 del 8 al 9. Dos veces reitera la palabrita fe. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Quiero decir, fe y obediencia. Incluso, dice el verso 9, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Era como un extranjero que vive en tiendas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Así que Dios da testimonio de que ese hombre está empezando, aquí vamos a ver el inicio de su vida de fe, está a tomar decisiones y vamos a ver cómo va creciendo en esa fe. También Dios le llama, en la Escritura, se le llama amigo de Dios. A ese nivel llegó de ser su amigo Santiago 2:23.
Gálatas 3:7 dice que Él es el Padre de todos los que tienen fe, sean judíos o sean no judíos. Padre de todos los que tienen fe. A través de Abraham, Dios nos enseña qué es tener fe. Vamos a ver de forma práctica qué es tener fe. ¿Cómo se puede vivir esa fe? Es fácil desde un lugar sentaditos y el pastor hablando y hablando. Es fácil tener una idea de lo que es fe teórica. Pero en esta mañana vamos a ver, caminar un poquito con Abraham, retrocediendo en el tiempo para ver todas las situaciones en las cuales tuvo que poner en práctica su fe. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Para ser salvos empieza por fe, y para vivir necesitamos fe. Y incluso la Escritura dice que sin fe, sin una vida de fe, no se puede agradar a Dios. Entonces, los hijos de Dios de la antigüedad y ahora vivimos por fe. Tenemos que vivir por fe. Tenemos que aprender qué es ello. Y entonces en esta mañana vamos a trabajar aprendiendo acerca de este hombre que nos desafía. Entonces debemos de vivir por fe, andar por fe. La vida de Abraham, que estoy empezando esta mañana, no sé si haremos alguna secuencia, sí me gustaría hacerla. La vida de Abraham nos enseña qué es vivir por fe, cómo se crece en la fe y en la obediencia. En Génesis vemos que Dios se le aparece a Abraham y en cada aparición Dios trabaja para desarrollar esa vida de fe. También tenemos que recordar esto. Y a veces nos enfatizamos en esto. Abraham no fue un hombre perfecto. Tuvo fallas y errores. La Biblia no las esconde. La Biblia las presenta tal como sucedieron. Dios lo sometió a pruebas. Ha estado investigando algunos eruditos de origen rabino. Dicen que fue probado 10 veces, otros dicen que fue 8, otros resaltan solo 3 grandes pruebas. Pero la gran verdad, no importando el número de veces, toda su vida fue una prueba de esa fe. Fracasó en alguna de ellas. Literalmente se fue al suelo, para usar una analogía. Falló. Pero lo que me llamó la atención es que Dios lo levantó. Dios intervino en su vida. No se quedó allí postrado. Continuó y terminó siendo ese hombre que Dios se había propuesto lograr en la vida de él y su descendencia. De igual manera está pasando con nosotros. Hemos venido al Señor, hemos creído por fe que Él es real, hemos entregado nuestras vidas a Él. Muchas veces nos equivocamos, pero Dios no se equivoca cuando nos llama. Dios no se equivoca cuando nos llama para salvación. No te hablo solamente del llamamiento para servicio. Dios no se equivoca cuando nos llama para salvación. Dios no ha fallado. Si usted es un hijo de Dios, si usted nació de nuevo, usted está en ese camino del crecimiento de fe. Y ese es mi deseo. Y el deseo de Dios, que usted y yo podamos cada día crecer en esa fe y terminar nuestros días en esta tierra como amigos de Dios, como hombres de Dios, como héroes de la fe. El autor a los Efesios dice que Dios está haciendo una obra perfecta en nuestras vidas. Está esculpiendo en nosotros. Somos la obra maestra de Dios. Qué bueno que es Dios. Por eso al empezar quería adorar al Señor porque en mi corazón sé
que Dios está trabajando con nosotros. No nos desecha, no nos abandona cuando fallamos. Y Abraham falló, pero Dios lo levantó. Ese es el Dios que tenemos usted y yo. Un Dios que ve nuestras fallas, nos levanta y sigue haciendo su propósito en nosotros. La primera prueba que Dios tuvo que vida de Abraham fue la prueba de dejar. Y aquí quiero ser enfático porque esto va a ser el centro de lo que voy a hablar, de dejar. Usted lo lee en Génesis 12:1. Pero Dios le había dicho a Abraham, deja. La clave de su vida y la clave de mi vida va a ser la separación. Ya vamos a entender un poquito. No olvide eso, la separación. Deja. Antes de continuar, quiero que entendamos claramente qué es prueba. Esta palabrita, dice el diccionario bíblico, es la acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona, o qué resultado produce. Es ver qué hay dentro de nosotros. De hecho, Dios lo sabe, pero nosotros no. Y también a través de la prueba va incorporándose en nuestras vidas algunas características que Dios quiere que sean parte de nuestra práctica. Santiago 1, del 2 al 12 y Deuteronomio 8, verso 2. Los términos hebreo y griego dan la idea de poner a prueba con la intención de otorgar completa aprobación. Esto tiene que quedar claro. Cuando Dios prueba, la intencionalidad, el trabajo del Señor es que podamos pasar la prueba y Dios nos aplauda. Con esa intención, Dios permite que pasemos momentos de una coyuntura donde nos toca tomar decisiones, y esta naturaleza humana, nuestras personas, son puestas allí para probar qué hay dentro de nosotros. Y bueno, el mayor beneficiado de eso somos nosotros, porque nos damos cuenta qué había realmente dentro de mí. La prueba. ¿Qué produce? ¿Qué produce la prueba? Lo primero, cumplimiento de los propósitos de Dios. La vida de Abraham lo muestra. Desde el Génesis capítulo 12 hasta el 25, todos esos capítulos hablan de este personaje y cómo Dios trabaja a través de él, a través de prueba tras prueba. Va poniéndolo, va permitiendo que pase situaciones difíciles donde él va a tener que tomar decisiones. En algunas se va a equivocar, pero Dios lo va a levantar, Dios lo va a ayudar, y así es con nosotros. Cumplir los propósitos de Dios. Gloria al Señor por eso. Lo otro es que podamos conocer a Dios. Es a través de las pruebas que conocemos, por ejemplo, el poder de Dios. A través de las pruebas que conocemos la provisión de Dios, el amor de Dios. Podemos conocer ya no en la teoría, sino en la vida práctica, que Dios es un Dios real. Tenemos un montón de ejemplos que me demorarían quizás esta enseñanza. Pero usted puede ver en la Escritura. Si Lázaro no hubiese muerto y Jesús lo hubiese curado antes de morir, no hubiésemos podido tener la historia ahora. Ni Marta ni María hubiesen podido experimentar que Jesucristo es la resurrección y la vida. Y Lázaro no hubiese podido venir
después de la muerte haber sido resucitado. Ahí está una muestra de que María, Lázaro y Marta conocieron más a Dios. Y ese es el propósito de la vida cristiana. Dice la Escritura que esa es la vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la prueba va a hacer que nosotros cada día conozcamos a Dios. No sé si en estos momentos que estamos pasando a nivel mundial, usted hermano como iglesia, usted amigo que quizás no es creyente, no sé si usted puede decir esta mañana, he visto la mano de Dios. Algunas personas me han dicho a través de los medios que tenemos ahora, que es el celular y el WhatsApp, el Facebook, nos han dicho, pastor, Dios ha levantado a aquella persona por la cual está orando. He visto el poder de Dios. He visto la mano de Dios. Estamos hablando para algunos más que están delicados de salud. Creemos en Dios. Hemos visto su poder. Hemos visto que Dios es un Dios que sana. Ahí está. Conocer más a Dios. Otra cosa que va a salir de la prueba, y es el plan de Dios para nuestras vidas, es que nuestro carácter sea formado. Hermanos, el carácter no se forma de sentadito de una aula. Lo he escuchado a algunos profesionales en mi hogar y fuera de mi hogar. Cuando van los estudiantes a la universidad y tienen las clases teóricas, todo es lindo, muy bonito, pero cuando llegan al campo de labor, la mayor parte de los que converso siempre dicen estas expresiones. Más he aprendido en mi trabajo que lo que aprendí en la universidad. Lo que en la universidad hay muchas cosas que me sirven, pero un buen porcentaje, no quiero poner porcentajes, dicen que se aprende en la vida real, en la vida práctica. Entonces nuestro carácter es formado en las pruebas. Y eso pasó con Abraham, eso va a pasar con nosotros, eso va a pasar con todos. Dice la Escritura, y no solo esto, el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. La prueba tiene siempre el significado de presión, estrés, decisiones, sufrimiento, sacrificio, muchas veces dolor, porque estamos ahí siendo puestos en una situación difícil. Y Pablo dice, hemos tenido que tener tribulaciones y nuestra reacción ha sido gloriarnos, porque sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí está el carácter. Y la paciencia nos prueba. Y la prueba nos produce esperanza. Ahí están los beneficios de haber pasado la tribulación. Paciencia, esperanza. Y podríamos ver muchas situaciones más. Nos forma el carácter. ¿Qué más produce la prueba? Experimentar la poderosa mano de Dios a tu favor. Puedes experimentar, puedes verificar la mano de Dios que está allí contigo. Es fácil decir Dios está conmigo, pero en los momentos difíciles, cuando vemos la mano de Dios de una forma magistral, tomando y controlando y cuidando nuestras vidas. Qué bueno que es Dios. ¿Qué más? Purificar nuestra fe. En otras palabras, purificar, limpiar, hacer mejor nuestra fe, nuestra confianza en Dios, para poder decir, ahora sí, Señor, lo entiendo mejor, voy a vivir esa vida de fe que tú me pides. La prueba purifica nuestra fe, así lo dice el apóstol Pedro. ¿Quién que no habla solamente desde la teoría, sino que habla por su vida experimental? Había sido discípulo de Cristo. Había pasado hermosos momentos con Cristo. Había sido confrontado también por el Maestro. También había fallado. Y el resto de sus días tuvo que vivir esa vida de fe. Hasta que ya anciano escribe esta carta y dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Las pruebas
purifica nuestra fe. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Así que la prueba purifica nuestra fe. Ahí están algunas de las consecuencias benéficas de pasar la prueba de la fe. Y también lo vamos a ver en la vida de Abraham, lo vamos a ver en la vida de otros hombres. Clásicos ejemplos: Job, David, José, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, Pedro y muchos más. Todos. Nadie se escapa a este proceso purificador. Nadie escapa a ser probado en su fe. Continuamente Dios va a hacer eso con nosotros. Así que alegrémonos, hermanos. Gocémonos de estos momentos, porque estos momentos son especiales. La prueba es un resorte para crecer. Va a salir la vida de Dios en ti y vas a continuar creciendo. Ese es el deseo de Dios. Es el deseo mío también como tu hermano en Cristo. Entonces vamos a ver la prueba del dejar. Deja. Y como les dije, la palabra ahí clave es separado. Génesis 12, del 1 al 3. Rápidamente, no quiero demorar. Dios ya le dice en este pasaje, le recuerda lo que le había dicho: deja tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre, vete a la tierra que yo te mostraré. Aquí es probado para dejar su ciudad. Es un poco difícil, duro. Desde nuestra perspectiva actual, es fácil creer que la respuesta debería ser perfecta. Pero recuerden que va a dejar el lugar donde él vive. Recuerden que él va a dejar su cultura, sus comodidades, todo lo que tiene, para ir a un rumbo desconocido. Va a dejar lo conocido por lo desconocido. No es tan fácil. Pensemos en eso. ¿Cuántas veces Dios nos pide que dejemos lo conocido por lo desconocido? Y se nos hace duro. Luego le dice: haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Probado, y le da una promesa de que va a tener una gran nación. Pero aquí está el tema. La realidad es que Sara era estéril. No tenía ni siquiera un hijo. Y posiblemente por su mente pasó: no tengo hijos. ¿Cómo voy a ser padre de una nación? Y más adelante dice: van a ser en ti benditas todas las familias de la tierra. Así que aquí está otra vez. Las pruebas siempre tienen eso. Son cosas que nos van a llevar a situaciones de bastante estrés, de bastante presión. Así que algunos ven aquí, yo he tomado 3 promesas, otros ven 5 promesas, otros 4. Ese no es el tema. Básicamente le dice: te va una tierra, te va una nación y vas a ser de bendición. Entonces la pregunta debe de haber en su mente: ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me pide que yo deje esto para ir? Ni siquiera sé, no tengo el mapa, no sé a dónde voy a ir. Y nosotros tenemos esa manera de pensar, nos gustan las cosas seguras. Somos objetivos, nos gusta ver, que nos den dónde voy a estar. Pero Dios tiene esas formas de ser donde Él comienza a probar nuestra fe y nos dice: pues yo te voy a dar, yo te voy a mostrar, está diciéndole: cree en mí.
No es tan fácil digerir esto. Y luego le dice, te voy a hacer grande, pero no tengo nada. Entonces, mi realidad actual puede ser, no puedo lograr eso. Pero recordemos, ya nosotros tenemos la revelación completa. Recordemos lo que dijo Jesús. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero Abraham no tenía la palabra escrita como la tenemos nosotros. No podía tomar esos textos y apoderarse de ellos. Así que para él era más complicado. Muy bien. Luego, ¿qué hace Abraham? El viernes hablé, obedece a medias, es verdad. Pero obedece. Camina. Dice Hechos 7, del 2 al 14, que en Ur, en donde él vive, Dios se le aparece y, según Génesis 11:31, aparece con su papá, y el papá, por ser el líder del hogar, junto con Abraham, se van toda la familia, rumbo a Canaán, pero después de 1000 kilómetros, dicen los estudiosos, se asientan en Harán, y ahí se quedan. Entonces Abraham sale de Ur, sale Taré, sale Sara, sale Lot, y se quedan, como dije el viernes, aparentemente a medio camino. Y entonces ahí se queda hasta que su papá muere. Taré muere a la edad de 205 años. ¿Por qué se quedó? Quizás por la edad de su papá, quizás por su salud, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios le había dicho que tenía que separarse. Así que tuvo que morir Taré para que después de la muerte de él, Abraham tomara la decisión de salir, ahora sí, a Canaán. Otra vez, no haciendo la obediencia completa, toma Lot y camina hasta Canaán. Y cuando llega a Canaán tiene 75 años. No sé si esto es así, pero me gusta profundizar y ver algunos detalles. Algunos estudiosos dicen que quizás él estuvo 15 años en Harán. 15 años donde la obediencia se quedó estancada. Ahí se quedó 15 años y durante esos 15 años allí no recibió ninguna promesa más. Ahí estuvo. Dios le había dado una orden, había que cumplir la orden y ahí estuvo hasta que él llega a Canaán. En Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Al final, obedeció. Si hubiese evitado esos 15 años de pérdida, si es que fue esa cantidad de años, o los años, se hubiese evitado. Pero así somos nosotros. Así somos nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho? Hace muchos años nos ha dicho, quiero que ores todo lo. Y Dios sabemos nuestro corazón, pero así postergamos y postergamos y postergamos la obediencia completa. Hacemos así. Oramos 2 días, dejamos de orar, y así es nuestra vida. Somos Abrahames igual, así, medios desobedientes, pero ahí Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios no se aburre, Dios no se cansa, Dios no se está ahí desesperado. Él tiene la paciencia y va trabajando en nuestra vida hasta que un día llega el momento en que decidimos hacer lo que Dios dice. Y Hebreos, en donde está la galería de los héroes de la fe, dice que fue por fe que salió. No era una fe perfecta, no era una obediencia perfecta, era imperfecta. Ahora, Dios la estaba perfeccionando. Abraham estaba también trabajando esa área. Era difícil para él. Y quiero leer estos pasajes. Génesis 12, del 4 al 6 dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado
y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a lo de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham viajó por tierra hasta Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. Al final llega a la tierra que Dios le iba a dar. Está caminando, es un peregrino, es un viajero, es como le dicen, es un viandante. Ahora, ¿a dónde llega? Me llama la atención el verso 6. Llega a un roble. No había ciudad, no había aldea. Era un país por allí habitado, muy lejano a las casas. Lo único que encuentra es un roble. Y allí establece su tienda o su campamento. Y me pongo a pensar, ¿qué pensaría en ese momento? He dejado Ur, donde mi papá y mi familia estaba allí. He llegado a Harán, he dejado Harán. En Harán he sido enriquecido. Recuerden que ya tenía posesiones, ya tenía personas. En ese tiempo habían personas que se compraban, ya tenía esclavos, ya tenía lo que a estos hombres los hacía un referente de su poder económico. Ya tenían ganado, animales, eran pastores. He dejado todo esto para llegar a un lugar donde solamente encuentro un arbolito, un roble. Pensemos. Hay que empezar de nuevo. En Canaán había que empezar de nuevo. Dejar. No sé si esta crisis, esta prueba de nuestra fe, nos está llamando a muchos de nosotros a dejar estilos de vida, hábitos, costumbres, formas de trabajo, y nos encontramos otra vez, voy a empezar de nuevo. Hay una gran diferencia. Este empezar de nuevo es con Dios, obedeciéndole a Dios. Qué tremendo la vida de este hombre. Y cuando él llega y arma su tiendita en ese roble, mirando un país semi vacío, no tan civilizado, no habían las comodidades, no habían las cosas bonitas que habían en Harán y en Ur. Dice la escritura, literalmente, siguiendo el otro verso nada más, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y aquí empieza a verse lo que había dentro del corazón de Abraham. No entendía muchas cosas, era razonable, humano, tener dudas. Por eso no obedeció tal como el Señor le dijo. Tuvo que quedarse algún tiempo allí en Harán junto con su papá. Vino quizás por temas de decir voy a estar con alguien de la familia. Trajo a Lot. Pero aquí sale esa fe. Dice, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó un altar allí a Jehová, quien le había aparecido. Rápidamente, en cuanto Dios le dijo, ahora Dios comienza a hacerle efectivas sus promesas. Recuerden que en Ur le había dicho, si es en Ur o en Harán, le había dicho, te voy a dar a ti una tierra, te voy a mostrar una tierra. Y aquí le dice, esta tierra es la que te voy a dar. Después que le obedece completamente y llega a Canaán, le dice, aquí está la tierra, le muestra. Y lo primero que hace Abraham es edificar un altar. El otro verso dice, después de este altar, de adorar aquí al Señor, Abraham viajó un poquito más al sur
y estableció su tienda o su campamento en una zona montañosa. Y esto es importante ver, y quiero que ponga atención aquí los que están en mi casa y los que están allá también. Esto dice, y hizo su casa entre dos lugares geográficos, entre Betel, que está al occidente, y Jai al oriente. Y en el medio de estos dos edificó un altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Había un hábito, había una costumbre que no la vemos. La Biblia no narra que lo hace en Ur. La Biblia no dice que lo hace en Harán. No quiero especular. Pero aquí literalmente, en este resumen de la vida de Abraham, de Génesis, porque es un resumen, es un extracto, pone esto porque que hace otro altar junto con su casa en dos lugares. Betel significa casa del poderoso y Jai significa el montón de ruinas. Entre la casa del poderoso y el montón de ruinas, Abraham hace un altar. ¿Qué va a ser importante? Que tengamos esto en nuestra mente, en nuestra memoria, porque cuando veamos, cuando Abraham baja a Egipto y falla y se equivoca y regresa, él regresa de nuevo aquí. Exactamente. Él se desvía y luego regresa a este lugar otra vez, a este mismo sitio, y la Biblia lo va a decir así al detalle. Tener una casa poderosa con Dios o tener una vida llena de ruinas, el secreto está en el altar. Y aquí sacamos que la clave en la vida de fe y obediencia de Abraham fue su altar de adoración y sacrificio. ¿De dónde es que Abraham podía tomar sus decisiones? ¿Dónde es que Abraham podía tomar fuerza? Era en el altar. En su tiempo de adoración a Dios. Este es algo especial en la vida de él. Donde él va, hace un altar. Usted lo va a ver en la vida de Jacob también. Usted va a ver la vida de muchos hombres de Dios. Estos patriarcas no tenían un lugar donde reunirse, pero este hombre hace ese lugar. Construye un altar familiar, no solo para su familia, sino también para todos los que viven con él. El altar significa lugar de sacrificio, lugar de holocausto. Es signo de abnegación y rendición. En este sentido, el altar y la tienda deben de estar asociados. No puede haber crecimiento en nuestra fe. No va a haber una obediencia mayor a Dios, que no va a traer beneficios a nosotros y beneficios a la obra de Dios, si es que no tenemos un altar donde podamos buscar a Dios y sacrificar nuestras vidas. No podremos crecer. Y aquí usted lo ve, este hombre en este lugar, después de hacer su casita o su tiendita, porque no hace casa, hace una tienda. Lo segundo que él hace es un altar donde él adora a Dios, donde él clama a Dios, donde él busca a Dios, donde él agradece a Dios. En este altar, después en la escritura vemos que se reunía todos los esclavos que trajo posiblemente de Ur, de Egipto, los que habían nacido en su casa, todos ellos se reunían bajo el altar. Y aquí vemos la vida de este hombre transmitiendo su fe a los demás, transmitiendo su fe, su confianza en Dios a los demás. Y hermanos amados,
para pasar las pruebas de la fe, para poder dejar aquello que obstaculiza que obedezcamos a Dios completamente. Necesitamos tener un altar privado de comunión con Dios. Tenemos que tener tiempos en los cuales venimos, Señor, y podamos decirle a Dios, Señor, no entiendo, no tengo fuerzas para dejar esto, no sé cómo hacerlo, tengo mis dudas, tengo mis luchas. Podemos abrir nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, amo estas cosas de mi vida antigua, no puedo avanzar solo. Podemos abrir el corazón a Dios. Y Dios en ese altar, en ese lugar donde nos acercamos a Él, traerá fortaleza, traerá ayuda, nos dará imaginación, nos dará guía para poder avanzar en la vida con Él. ¿Cuán necesario es eso? Son momentos en los cuales podemos acercarnos a Dios y abrir nuestro corazón al Señor. Me encanta recordar ese pasaje que tiene que ver con la relación del publicano y el fariseo. El publicano llega al templo a orar. Allí era donde oraban en esos tiempos, los tiempos de Jesús. Y este hombre que se sabe pecador, dice la Biblia que no alza ni siquiera la mirada al cielo o al techo. Y ahí comienza a golpearse el pecho y decir, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. El altar es eso, es un lugar donde podemos acercarnos para abrir nuestros corazones y poder decirle al Señor, ya sé lo que debo de hacer, pero no tengo fuerzas para hacerlo. Y de ahí podemos sacar fortaleza para nosotros, guía para nosotros. Este fue el más grande secreto de este hombre. Su fe en Dios y su comunión con Dios, su adoración a Dios, le dieron las fuerzas para que pudiera pasar esta prueba de separación. Porque no termina todo con llegar a Canaán. Ya le voy a mostrar que ahí en Canaán, desde Ur, él tiene que ir dejando. Esta es una prueba que todas vamos a pasar. Tenemos que dejar. A veces, ya hemos dicho esto, lo reitero, los tiempos perdidos. Tenemos que dejar la pereza espiritual. Tenemos que dejar hábitos que no son beneficiosos. ¿Cuántos queremos? Pero más nos gana nuestra naturaleza humana. De repente tenemos que dejar algún tipo de relación que nos obstaculiza nuestra vida de fe. Luego de allí, el verso 9 termina diciendo, entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Desde el principio hasta el fin fue un hombre separado. Y aquí voy a ver algunos detalles. Estoy próximo a terminar. Separado. La primera prueba para Abraham fue separarse. Y la clave, como dije, es dejar separarse. Fue separado de la patria de sus padres y su parentela. Tuvo que dejar su familia. Y si no lo hizo al inicio, Dios trabajó para que lo hiciera. Tuvo que quitarle a su papá murió. Y luego más adelante tuvo que separarse de Lot. Separado de Lot. Aquí hay conceptos detalles que quiero que usted ponga en su corazón. Fue separado y vivió como un peregrino y extranjero en el pueblo de la tierra. Detalle, salió de Harán a los 75 años. Murió a los 175 años. Por 100 años vivió en tiendas. Dice la Escritura, no se construyó una casa permanente, no se armó un palacio, un edificio. Tenía los medios. La pregunta es ¿por qué? Hebreos 11:10 dice, Abraham moró en tiendas porque esperaba la ciudad que tiene los cimientos. Su fe había crecido al nivel que él dijo, yo no soy en esta tierra permanente, yo no quiero dejar una casa, yo sé que tengo un hogar en la eternidad con Dios. Había crecido en su fe. Por eso no se construyó.
una casa en la tierra. Vivió de tienda en tienda 100 largos años. ¿No cree que es hermoso poder también aprender de la vida de él? No te digo con eso que no te construyas una casa, no te compres un terreno, no estoy hablando de eso. La idea que él sabía que era un peregrino. Él sabía que no iba a vivir eternamente aquí. Su mayor preocupación no fue bienes materiales, no fue prosperidad en bienes raíces o casas o mansiones, como hoy en día se estila. Su mayor prioridad fue ser un adorador. Separado. También cuando estuvo en Canaán, él se separó de la cultura y de las personas, de los cananeos. Se separó. Tengo algunos detalles. No quiso que su único hijo se casara con ningún morador de allí. Se encuentra en Génesis 24, del 1 en adelante. No quiso que se casara. Llamó a su mayordomo y le dijo, anda a mi tierra, anda a mi patria, anda a mi país. Yo quiero que la esposa de mi hijo sea también una mujer que conozca del Dios que yo adoro. Se separó. Génesis 14, del 22 al 24 dice, no quiso tomar de los cananeos ni un hilo, ni una correa, no quiso nada. No quiso. Cuando él fue y venció en la guerra, en este pasaje de Génesis 14, cuando le dijeron, toma este botín, él dijo, yo no quiero nada. Dice, hay una expresión, dice, para que no digan, yo enriquecí a Abraham. Pero él sabía en su corazón que no quería ni siquiera tener nada de ellos en el aspecto económico. Cuando muere Sara, no quiso regalado nada. Los hombres que vivían en su entorno sabían que era un príncipe de Dios, sabían que era un hombre de Dios, lo respetaban. Y cuando él va a pedir, él dice, quiero que me digan el precio cuando va a comprar el lugar, esa tierra donde iba a enterrar a su esposa. Se separó de la cultura, se separó de los negocios en ese mundo donde él estaba. Ahí vivían los cananeos. Vivió en medio de ellos, pero vivió separado. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Quizás es el tiempo de separarnos. Mire qué tentación. Qué tremenda tentación estar casi las 24 horas del día encerrados en la casa con todas las facilidades para estar involucrados viendo películas, series y poder involucrarnos tanto en estas diversiones que no son malas cuando se saben elegir y cuando se tiene un tiempo prudencial. Qué tremendo ejemplo de este hombre, separado. Fue separado y probado de una manera especial, vez tras vez. Ese es el principio de la separación. A eso también hemos sido llamados nosotros, igual que él. Quizás estamos muchos como él, en esa lucha dura de decir, Señor, tú me has dicho que deje esto. Tú me has hablado que debo de abandonar esta situación. Esto que no te agrada. Y estás luchando con eso. Déjame decirte esta mañana, con todo mi corazón, tenemos el tiempo para hacer un altar permanente. Puedes tomar un tiempo prudencial. El otro día hablaba con un hermano nuestro y le decía, Dios dice que debemos de orar. No 10 minutos. Muchos estudiosos dicen que lo mínimo debe ser 1 hora. Y sacan esa enseñanza del pasaje de Jesús cuando fue a Getsemaní a orar.
y les dijo a sus discípulos, no habéis podido orar conmigo una hora. Ese es un lugar donde se toman fortaleza en Dios. Es el lugar donde encontramos socorro. No vayamos solamente a pedir a Dios que nos libre de la pandemia. Cierto, tenemos que pedirle, pero dile, Señor, líbrame de la pandemia, de mis hábitos. Líbrame de este problema que tengo con mi forma de ser. Quiero vivir una vida separada para ti. Quiero dejar, abandonar aquello que no me permite crecer y no nos permite ser tampoco un testimonio como Dios quiere que seamos. Ahí está la vida de este hombre, con sus fallas y sus errores, pero amaba al Señor, tenía una fe auténtica. Al final obedeció completamente y allí en Canaán vivió una vida separada. ¿Separación de qué? Una separación en el corazón y en la conducta. Hará que otras personas que nos conocen, que vean y viven al lado nuestro, hará que otras personas puedan también aspirar, desear esa vida que nosotros tenemos, que es la vida cristiana. No se trata solamente de hablar y hablar bonito y decir, sigue al Señor. Ya no existe ese cántico, mi papá lo cantábamos cuando eran niños, y decía, te recomiendo a Jesús, Él te puede sanar, Él te puede salvar, Él te puede cambiar. Cierto, es una verdad, pero la gente quiere ver en nosotros ese cambio, esa transformación. Y ahí vemos a Abraham trabajando esa transformación. ¿Cuál fue su secreto? Dios. ¿Cuál fue la forma como él consiguió esa separación? Su altar, su vida de comunión con Dios. Termino con este pasaje, 1 de Pedro 2:12. Pedro dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Si usted ve el testimonio de Abraham, usted va a terminar a leer los párrafos, los capítulos, va a encontrar algo. Su testimonio honorable. Sabían que era un hombre confiable. Pudo vivir en medio de una generación perversa y corrupta, como eran los que habitaban esa ciudad, ese país, los cananeos. Y pudo mostrar a ese Dios que lo estaba guiando para cumplir en él sus propósitos. ¿Cómo lo mostró? Con su vida y conducta. Te animo esta mañana que pongamos en práctica esta primera prueba, la separación. Que dejemos aquello que sabemos con demasía que tenemos que abandonar. Esta fue la primera prueba. Dios mediante, el próximo domingo veremos la segunda prueba, cuando viene el hambre y cuando no debería haber estado en Egipto. Después también le trajo consecuencias. Pero ahí Dios, a través de los fracasos y las fallas, Dios va puliendo, Dios va llevando, Dios va haciendo crecer a este hombre que al final de sus días, así lo llama el mundo, 3 grandes religiones se le atribuye a él como ser el iniciador. El que inicia del cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Se atribuyen a este hombre. ¿Qué tuvo de especial? Creyó a Dios, le obedeció y pasó sus pruebas. ¿Cómo las pasó? No era un superdotado, no era un hombre que vino del cielo, era común y corriente como tú y yo. La diferencia fue que entendió y comprendió
y practicó. Dijo, no puedo hacer solo. Tengo que tener siempre un altar. Ese es el secreto del éxito en la vida con Dios. Tener nuestro tiempo de intimidad con Dios. De poder agarrarnos de la mano de Él. Y es allí, en el lugar secreto, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia no narra esos detalles. ¿Qué cosas sentía en el altar? Pero en esos lugares Dios hablaba con él. Dios trabajaba en su corazón. Dios le hacía, ponía en él lo que él necesitaba. Igual va a ser con nosotros. Qué bueno poder ver a este clásico ejemplo de lo que es la vida de fe. No nos olvidemos, la vida de fe va a ser probado. El plan de Dios es que podamos salir de las situaciones difíciles y poder ser aprobados por Dios. Que esta semana nos dediquemos, nos enfoquemos a poder poner en el altar de nuestras vidas, en el altar familiar que espero que usted ya lo tenga. Y si no lo tiene, si se ha descuidado, le animo, le sugiero a que establezca un altar personal diario donde pueda decir, Señor, vengo a ti porque sé que solo no puedo, solo no avanzo. Y también lo amplíe a que sea un altar familiar donde allí puede encontrar la fortaleza necesaria para poder separarse. Ese es el llamado de esta mañana. Separación. Voy a dejar esto, lo otro. Yo ya sé, cada uno sabe qué tiene que dejar. Dejemos a un lado aquello que no permite que continuemos avanzando en nuestra vida con Dios. Dejemos Harán, lleguemos a Canaán. Y aún en Canaán, aún en la vida de fe, todavía hay que dejar muchas cosas. Me animo a que te animes con la gracia de Dios a tener la fortaleza para definitivamente sacar, abandonar de tu vida aquello que no permite que sigas avanzando. Dios te bendiga. Ha sido un placer entrar a tu hogar a través de este medio y pedimos al Señor que esta semana todos los que estamos aquí podamos decir, Señor, voy a enfocarme en lo que estoy escuchando. Voy a obedecerte completamente. Voy a salir, voy a dejar aquello que tú estás hablando a mi corazón. No te olvides que el miércoles otra vez tenemos otra cita. Los miércoles estaremos viendo las actitudes que tenemos que tener cuando oramos. Dios te bendiga, Dios te ama, Dios te está trabajando contigo, Dios te ha salvado si has nacido de nuevo, Dios está probando nuestra fe, Dios está separando en nosotros todo aquello que no permite que Él continúe haciendo su obra mayor y más profunda en nuestras vidas. Dios no te salvó para que te condenes. Dios te salvó para que puedas crecer y ser a la imagen de Cristo. Mi mensaje es un mensaje de victoria, de alegría, de gozo, de ánimo. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestra familia. Somos una generación bendita. Somos benditos en Cristo Jesús. Podemos vencer, podemos salir adelante, podemos ganar todas las batallas con Dios. Dios te ama, nosotros también. Estamos orando por ti. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, puedes hacerlo por interno a mi Face. Ahí estoy como Moisés A. Neira. Búscame y mándame un mensaje en Messenger. Yo te estaré contestando. Dios te bendiga, Dios te anime y que esta semana sea una semana de dejar y dejar y dejar todo aquello que no nos permite avanzar en nuestra vida de fe. Bendiciones. Saludos.